Nos acompaña Eudosio Pani Pérez, exalcalde de la Villa de los Santos y uno de los 15 pues, sobreseídos definitivamente en el el llamado caso El Gallero. Don Pani, felicidades, que yo sé lo que es quitarse ese peso de la espalda. Gracias a Dios, de verdad que es una pesadilla que uno, por lo menos yo no me imaginé jamás estar en una situación de esa porque no estoy haciendo ningún acto que supongo que me pueda llevar a esto. Más de que el ser político, pero bueno, siempre en la política uno define las cosas políticamente. Entonces, verme en esa situación, de verdad que fue para mí espantoso, espantoso. Nunca en mi vida pensé estar en esa situación y ni ver a mis hijos también. Yo tengo una niña de 11 años que hay que estar llevándola constantemente al psicólogo porque la chiquilla no ha superado ese tema. Porque además el bullying está muy de moda y eso era lo que pasaba en la escuela donde ella estaba. Sí, una situación donde vamos a retornar a octubre de 2016. Yo creo que fue un mes terrible para los dos, porque el caso Caja de Ahorros y este caso del llamado El Gallero empezaron casi con una semana de diferencia. Y se lo quiero decir porque estaba ese trapiche, porque no hay otra forma de denominarlo, del Ministerio Público, pues acabando con honras, familias. ¿Cómo queda o cuál fue la sorpresa suya cuando lo implican en este caso? Bueno, acabamos de pasar el tema de las elecciones internas Del PRD. del PRD. Ya había salido como primer subsecretario general y de verdad ni siquiera se me pasaba por la cabeza. Estábamos el municipio de La Villa es un municipio que tiene una constante actividad festiva, si se puede llamar así, porque celebramos Corpus Christi, celebramos todo noviembre, que noviembre para nosotros involucra el 1 de noviembre, que es la fundación del distrito, de la Villa, exactamente. Después todo lo colateral a las actividades del 10 de noviembre. Bueno, estábamos trabajando en eso. De verdad no me imaginaba nunca. Es más, cuando la noche que me capturaron a mí acá en Panamá, yo había salido de la casa de la hoy ministra de Trabajo, de una reunión del comité ejecutivo ahí. Nos habíamos reunido hasta ciertas horas para analizar algunos temas y bueno, ya era un domingo, cansado de trabajar, salí de la reunión para irme al hotel y en el camino pues me sorprenden con este tema. Hubo presión a otras personas para que lo implicaran, principalmente la presa de todo esto era Pani Pérez. Estoy totalmente seguro que eso es así. De todos los que estaban ahí, aparte de Eduardo Vázquez, que es un colaborador del municipio y que como un hecho que Dios mismo lo trae a la coyuntura, Eduardo Vázquez es un muchacho humilde de ahí de la comunidad. En medio de este problema se postuló como candidato a representante y ganó tranquilamente sin tener con qué invertir para su campaña. Pero lo que sí te digo es que, aparte de Eduardo, yo conocía muy bien a Alberto Luis Chávez, Beto Chávez. ¿Por qué lo conozco? Sencillamente porque a Beto yo lo conozco desde pelado. Vive, la casa del papá queda a unos 250 metros de la oficina del municipio donde yo fui 10 años alcalde y conocía a Beto. Además, el papá de Beto Chávez es compañero de trabajo de mi esposa por más de 10 años en el Ministerio de Educación. Y allá en el interior, a los compañeros de trabajo de tu cónyuge se convierten en la familia. Uno conoce a todo el mundo y se saluda porque es el compañero de trabajo de mi esposa. Así que yo conocía a Beto Chávez. Yo no conocía a los demás miembros de la supuesta organización, ni a los que llamaron después que éramos un grupo organizado o un grupo criminal organizado. Así de que cuando nos llevan, yo sabía que a Tony Domínguez lo había visto en alguna ocasión, pero no lo identificaba. Hasta como las 10 de la mañana que yo pido ir al baño y el custodio le dice a alguien que estaba ahí: jefe,
el alcalde quiere ir al baño, y Tony se vira para donde estoy yo y me dice, ¿tú eres Pani Pérez? Yo le dije que sí, y yo le pregunté, ¿y tú? Y me dice, Tony Domínguez. Pero lo raro es que ese día sacan a Tony Domínguez como a las 7 de la noche, más o menos creo que fue. Lo sacan de donde estábamos nosotros y se lo llevan. Lo regresan como a las 2 horas. En eso que lo sacaron habían recapturado a Ventura Ceballos. Y lo que me cuenta después, y lo dijo en la audiencia, lo dijo como una de las cosas que a él le inquietaban ante el tribunal de juicio, que lo sacan de ahí, lo llevan, lo meten en una camioneta, primero después de haber sacado, de haberlo tenido por más de 1 hora con Ventura Ceballos, lo sacan de ahí, de donde Ventura, lo llevan a una camioneta, lo meten donde estaba Rolando López, estaba Jacinto Gómez, el comisionado John Dorgen, y ahí llaman al fiscal. Y el fiscal, para que el fiscal como que le promoviera, pues, qué era lo que le iba a ofrecer. Y el fiscal le dice que si decía que ellos me daban dinero a mí, les resolvían sus temas legales, le ponían todo en la audiencia de imputación de cargo, quedaba resuelto. O sea que sí había, el blanco era Pani Pérez. Pani Pérez. José. Buenos días, exalcalde. Yo quiero nada más dejar para constancia del registro televisivo que durante todo este proceso jamás he hablado con usted de este caso. Jamás. Ni he hablado con nadie del PRD sobre este tema. Los conocimientos que yo tengo de este tema lo tuve de las informaciones que se hicieron públicos y de la lectura de los documentos que a ese momento y de conocer su trayectoria política. Para que quede claro, siempre establecí como criterio de mi análisis que este era un caso eminentemente de persecución política contra usted. Sin duda alguna. Y además, los elementos que tenía, las incongruencias del proceso de investigación, porque aquí se mezclaron cosas de investigaciones ya hechas y juzgadas, para introducir como pruebas cosas que no tenían nada que ver con esto. Y para todos los que somos del interior, ¿no? ¿Sí? El manejo de los actos festivos tienen esa mecánica que usted venía señalando. No hay que ser ni un genio, nada más que hay que vivir en Chitré, Macaraca, para saber que esto es así. De manera que no había, ni hay en el expediente, absolutamente nada que pruebe que usted ha participado, usted como mucha gente que estaban ahí, en ningún acto de ningún pandillerismo. Y menos en un acto tan deleznable como el tráfico de drogas, de estupefacientes. No, asociación ilícita para delinquir, posesión de armas, blanqueo de capitales, es decir, eran... ¿Por qué día fue detenido usted? Pues entre los señalamientos que ellos hacían, lo que hacían los testigos del fiscal, que prácticamente se llevó a todo el cuartel para allá, eran puro policía, que finalmente nos dimos cuenta que a todos los fueron ascendiendo rápidamente como premio a lo que habían hecho. Los señalamientos que ellos tenían contra mí era que yo le daba los permisos a la gallera Don Beto para que hiciera gallera. Si la patente de gallera no se la di yo, primero que nada. El único autorizado a dar permisos para ese tipo de actividades es el alcalde. Pero no solamente eso, sino que yo tengo que ver primero si la gente está al día en los impuestos. Claro. Yo tengo que ver primero si ese local no tiene denuncias de insalubridad, de inseguridad, cualquier tipo de denuncia. Si no las tiene, yo les firmo el permiso y los mando a tesorería y tesorería les cobra el impuesto respectivo. O sea que ellos me van a dar dinero a mí porque yo les doy los permisos si ellos lo pagan en la tesorería. Tendrían que, no sé, tener mucha plata para que me estén regalando dinero a mí por algo que ya ellos están pagando, o no sé de qué otra manera llamarlo al que esté regalando dinero de esa manera. Ahí incluso, y aquí entra esta figura maquiavélica de Juan Carlos Varela, que él va a la villa a decir que las pruebas son contundentes. Lo dijo la procuradora en esos famosos PowerPoint, lo dijo este señor Miquel Mora, y ahora resulta que todo era aire. Es que cuando yo escucho inclusive abogados opinando de que cómo es posible que los 10 salen y hablando cosas, los 15, perdón, pero solamente oí la opinión del presidente del Colegio Nacional, oí a Silvio Guerra, que
que ellos opinaron que si el que estaba en esa audiencia, el que oyó la audiencia, el que oyó el desarrollo de la audiencia es el que pudiera hablar. O sea, no es que si llevaron a un pocotón de gente tenía todo el mundo que salir condenado sí, o tenía que todo el mundo que salir libre. El problema es que llevaron un mamotreto, llevaron un guacho, llevaron, no sé ni cómo llamarle a eso, porque en el apuro ese de llevar a Pani Pérez, en el apuro ese de llevar a una consigna del PRD a un caso como ese, hicieron las cosas tan mal. Además de que, de hecho, esa es una prueba fehaciente de que esa gente con la tecnología que tienen están escuchando a todo el mundo sin autorización. Es lo que íbamos hacia allá iba. 90 grabaciones. 99. 99. De las cuales hay unas que son ilegales. Todas. Todas. Todas son ilegales. No había una sola orden judicial para escuchar a nadie. Pero yo me someto todavía a que si le dieran validez a las 99, con lo que tiene esa, no tiene absolutamente nada. Cuando se dio la presentación del caso, yo recuerdo aquella PowerPoint gráfica que lo mostraba usted como uno de los dirigentes de la banda. Así, textualmente. Sí, exacto. En la segunda ocasión, cuando revisaron, lo bajaron ya de ser dirigente a ser simplemente un colaborador. O sea, de una estatura de ser, digamos, el cabecilla a ser un instrumento que colaboró, y como la asociación fue entonces, era que se recibió dinero y eso se constituye un dinero mal habido, entonces inmediatamente viene la siguiente formulación, que es el blanqueo de capitales, y eso le da al fiscal la potestad de mantenerlo usted preso sin tener que, sin fianza. Entonces, este tipo de cosas que estaban ocurriendo, más todos los elementos que salían, que estos eran casos que las explicaciones que se daban eran de casos viejos. Cosas jugadas. Jugadas incluso. Y ya eso había pasado, ¿no? Es que hay una situación ahí, y ¿por qué yo digo que el blanco era Pani Pérez? Y no como Pani Pérez, sino como primer subsecretario general del PRD. Porque imagínate que toda la noticia que salía en los medios, principalmente mi diario y la prensa, sí, iban a hablar de cualquiera de los 15, y la figura que sacan en la portada es Pani Pérez. Fueron a trasladar a Tony Domínguez a Punta Coco, y en la noticia el que salía el rostro era el de Pani Pérez. Me dice un amigo, es que tú tienes que entender que tú eres el político, entonces lo que vende es tener a Pani Pérez en la portada. Entonces, ese tipo de precio que supuestamente debe pagar un político, entonces además pondría al político a pensar, si yo tengo que pagar un precio tan alto, por eso es que los políticos entonces comienzan a robar. Bueno, yo creo que también... no quiero hacer una aclaración, para efectos de los derechos ciudadanos. Ningún político, ningún dirigente social, político, debe pagar un precio de esa naturaleza. De esa naturaleza. Nunca. Porque están atentando contra sus derechos políticos constitucionalmente establecidos en nuestra Carta Magna y en los tratados que la República de Panamá ha firmado con respecto a los derechos ciudadanos. Nadie puede ser llevado a un juicio y negársele la información. Nadie. Pero la pregunta también es, y viendo cómo está la droga en Azuero, porque la verdad es que es preocupante lo que está pasando en el área del Herrera y Los Santos, ¿esto no sería una bomba de humo también para elevar a otro cártel que realmente no conocemos en Azuero? Es que yo te digo algo, de verdad que con tanto policía trabajando en eso, hay veces que siento que muchos policías, ellos mismos sirven para tapar algunas cosas que están haciendo. Yo no confío, de verdad, de aquí en adelante yo no confío, porque inclusive el comisionado Frank Pinilla vino a mentir descaradamente en las audiencias, igual que un capitán Eusebio Jaén, vinieron a mentir a la audiencia. O sea, lo que me indica a mí que funcionarios de ese tamaño, igual que el fiscal, sí, igual que la procuradora, que hizo semejante alegoría con algo que no era cierto, eso me indica que yo no puedo confiar en ese tipo de funcionarios, ni en la policía, ni en nadie de esa gente. De verdad, la gente, imagínate que yo en 5 meses que estuve arresto domiciliario, yo tuve más de 11.000 visitas en mi casa.
Oh. porque la gente me conoce, la gente sabe quién soy. Y trataron de dañar mi vida, pero yo tenía la fe en que mi testigo principal y mi abogado era Dios, que me conoce, que sabe quién soy, y yo sabía que Él se iba a encargar de sacarme de ahí. Y no le temo a ningún recurso que ponga el fiscal ni que ponga nadie. Y por eso cuando Varela fue al 10 de noviembre y que quiso ratificar ahí, el 10 de noviembre del año pasado, que ya yo estaba ejerciendo como alcalde, se molestó solamente porque era mi último 10 de noviembre, yo me despedí. Y el de él también. Y el de él también. Yo me despedí de mi pueblo, le dije que era el último 10 de noviembre que iba a estar al frente de esa actividad y que sentía de que habíamos hecho las cosas de tal manera que los frutos se iban a ver positivamente con el tiempo, porque habíamos hecho cosas para que eso pasara de esa manera. Y yo estaba confiado de eso porque el que sabe lo que siembra no le teme a la cosecha. Parece que eso a él Le molestó. porque el delito acusa. Y bueno, yo espero que de verdad, de alguna forma, él coseche algo de lo malo que ha sembrado, que sembró. Bueno, todo el mundo sabe la decadencia de este país. ¿Demandas cuándo se irán a presentar, compañero? Las que anunciaron ayer. Primero hay que esperar el escrito del final. fallo. Sí. Claro, porque ayer se hizo la presentación oral. Ajá. Pero es que Hay todo un proceso de 3 horas de presentación. dentro de todo, y por primera vez se dice, se va a presentar una demanda en contra de Rolando López. Yo creo que es el gran, el pivote de toda la maldad que se hizo. Es que desde el punto de vista judicial, legal y constitucional, nadie puede sacar a alguien de la prisión y llevarlo a otro lugar para que hacerle un interrogatorio, porque eso está prohibido por ley. Bueno, eso lo hicieron repetidamente. Eso está prohibido. Es que uno de los maquiavélicos de este tema con el presidente, porque yo estoy Sí. seguro que el presidente igual, era ese Rolando López, ese picuiro, yo no sé, pero ese tipo lo han sacado en tantas cosas que no le veo que haya amenazas de que tenga que encarar la justicia. Y yo le diría al presidente, nuestro presidente, que hay que tomar muy en cuenta esto que acaba de pasar. Sí. Porque el que está en riesgo en esto es el Estado. Porque al final son funcionarios del Estado. Y cualquier demanda va a ir contra el Estado. Entonces, no es posible que ese tipo de funcionarios sigan estando al frente de instituciones, por lo menos el fiscal, que siga estando al frente de una fiscalía que pueden... yo no confiaría en ninguna investigación que haga Markel Mora, porque él es capaz de sembrar pruebas. De Markel Mora y de la señora Kenia Porcel. Exactamente, de ninguno de los dos. De verdad que es un riesgo estar en un país donde tenemos instituciones con gente al frente de ese tamaño. Don Pani Pérez, yo creo que me alegro, conociéndole a usted como buen santeño, gente trabajadora y sobre todo con la injusticia que se le hizo. Me alegra tenerlo aquí y, oye, entonces vuelve a la villa. Si Dios quiere. Así es, hombre. Suerte la suya. Así es, suerte la de él. Así es.